Buenos días. Vamos a iniciar la escuela dominical precisamente con el título de la señal de su luz. Es la sesión 6. Hoy es 6 de abril del año 2025. Vamos a iniciar precisamente con, como siempre, el material del iWife en español. Y después veremos el de la versión inglesa. Muy bien. Dice el texto: solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Aplicación para la vida. Piensa en un apagón repentino durante una tormenta nocturna. Aquí en Texas sí pasa. La casa se sumerge en una oscuridad total y de repente las cosas más familiares se vuelven sospechosas, amenazantes y confusas, además de que se tropieza uno. Solo cuando encendemos una vela o linterna, los contornos de la habitación vuelven a verse claros y la ansiedad comienza a disiparse. La luz no solo ilumina, sino que también da sentido y dirección en medio de la confusión. A menudo nos encontramos en situaciones donde nos sentimos perdidos y desorientados, buscando con desespero una chispa de claridad que nos guíe. Es en estos momentos que anhelamos una luz que pueda disipar la oscuridad y mostrarnos el camino correcto. En esta sesión exploraremos cómo Jesús trajo luz a la vida de un hombre ciego de nacimiento, transformando su oscuridad en una nueva realidad de claridad y esperanza, no solo para él, sino para todos los que tuvieron ojos para ver. Veremos cómo Jesús, siendo la luz del mundo, ofrece la verdadera visión y guía a aquellos que en él creen. Muy bien. Vamos ahora a ver la versión inglesa. Continuamos con esta misma lámina porque es la portada del material. Claude Monet, pintor de principios del siglo XX, es considerado el fundador del movimiento impresionista francés y ejerció una nueva influencia en el arte. Lo que rara vez se sabe es que Monet sufrió una discapacidad visual que lo condujo a su ceguera. Si bien desconocemos las circunstancias exactas de su ceguera, sí sabemos que no dejó que esto lo detuviera. De hecho, Monet continuó pintando algunas de sus obras más aclamadas después de perder la vista. Hay quienes ven las discapacidades como un obstáculo, otros las ven simplemente como una forma de experimentar el mundo de otra manera. En la sesión de hoy veremos a un hombre ciego que no se veía limitado por sí mismo, sino por la sociedad en la que vivía. Sin embargo, Jesús iba a usar la discapacidad de este hombre para mostrar una condición más profunda, no del hombre, sino de la sociedad que lo rodea. Por supuesto, la verdadera ceguera ocurre cuando no vemos quién es realmente Jesús. Es un milagro, de una vez se los decimos, y es como tal que lo vamos a tratar. Lógicamente, si usted no cree en los milagros, pues simplemente esto no le va a interesar. Pero los cristianos sí creemos en los milagros. Juan 9 del 1 al 5. Jesús sana a un ciego de nacimiento. A su paso, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Se pone en letras rojas porque son las palabras textuales de Jesús.
Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, como dice el post, Jesús es la luz del mundo. Contexto: Jesucristo, luz del mundo. En el libro Cristología de Raúl Ferrero, sin editorial visible, nos dice que en Isaías 9, del 1 al 7, se habla de que en Galilea, pueblo de gran oscuridad, iba a haber una gran luz. Ese pueblo gentil iba a recibir una luz resplandecedora sobre ellos. Esa gran luz era el Mesías, al que en Isaías 42:6 y 49:6 el profeta lo anunciaba como la luz de las naciones. Esto lo dijo 7 siglos antes de que Cristo llegara a este mundo. También profetizó que Galilea sería arrasada por varias invasiones paganas que la sumirían en oscuridad y angustias espirituales. Pasaron las aberraciones de Dan, de los asirios, de los griegos, por ejemplo el culto a Pan y las ninfas, y finalmente los templos y cultos romanos en tierras de Zabulión, en la Galilea central. A aquellas tierras llegaría el príncipe, aquella gran luz que multiplicaría a la gente y aumentaría la simia judía, es decir, la alegría judía. En el diccionario enciclopédico Holman, de varios autores, editorial Holman, nos dice que luz es uno de los términos más complejos de la Biblia. En el Antiguo Testamento se utiliza or y en el Nuevo phos. Luz puede referirse a la del día en contraste con la oscuridad de la noche, Génesis 5:18, Isaías 5:30. Se puede referir a las lumbreras, es decir, al sol, la luna y las estrellas, Isaías 60:19, Salmos 136 del 7 al 9. O la luz que dan estas, Isaías 13:10, Jeremías 31:35. Siempre está relacionado con la luz física como base de la vida. En la tierra la luz tiene conexión con la instrucción, Isaías 2:5, Salmos 119, 125 y 130. Luz entonces también se asimila a sabiduría. Con la verdad, Salmo 43:3. Con el bien, Isaías 5:20. La salvación, Salmos 27:1, Isaías 49:6. Y con la vida, Salmos 36:9, Job 33:28 y 30. La paz, Isaías 45:7. La presencia y favor de Dios, Salmos 44:3 y 89:15. La gloria de Dios también representa la luz, Isaías 61:3. Las visiones apocalípticas se asocian con la extinción de la luz, Isaías 13:10, Jeremías 4:23, Mateo 24:29. En la nueva era, la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de la luna, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera, Apocalipsis 21:23, Isaías 60:19, Zacarías 14:6 y 9, Apocalipsis 22:5. El primer día Dios creó la luz, Génesis 1:3. Dios es fuente de luz, Salmo 104:2. Es probable que la luz signifique la presencia divina, así como la nube luminosa de la gloria en el desierto, Éxodo 24:15 al 18, 40:38, Segunda de Crónicas 5 del 13 al 14 y 7:2. En el Evangelio de Juan, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, Juan 1:9. La luz indica la gloria de Jesús, plenitud de gracia y verdad. El luz del mundo y sus seguidores tendrán luz de vida, Juan 8:12. Versículo 1 en el libro Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos 1 a 41, Sanidad de un ciego. En este
y y no se dice dónde está el cielo, ni el tiempo ni la época. Posiblemente lo ponían a este ciego a la entrada del templo para pedir limosna. Era un ciego de nacimiento, de cierta fama que llegó a oídos de los discípulos. Este ser no conocía colores o formas, pero al dar vista a los ciegos era una de las señales que haría el Mesías, como lo dice Isaías 35:5. Versículo 2. Los discípulos le preguntaron sobre quién había pecado, si sus padres o él, porque era una creencia que el pecado traía como consecuencia una discapacidad, incluso que lo que hacían los padres los afectara a los hijos. Entonces eran pecadores quienes sufrían de problemas físicos, enfermos o impedidos. Pero no siempre eran las aflicciones consecuencia del pecado. Incluso no era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esto no necesariamente era cierto, lo podemos ver en Job 1:1. Y sin embargo, fue afligido grandemente. Versículo 3. De los versículos 3 a 5 es la respuesta de Jesús. En este versículo claramente dice que su condición no era por pecado de él o sus padres, sino que era manifestar las obras de Dios. La ceguera de este hombre iba a permitir a Jesús hacerlo ver, producir la sanidad en él, que había venido como luz al mundo, para que los que no ven puedan ver, demostrando que él era la luz verdadera, venida a este mundo. Juan 1:9, 8:12, 12:46. El ciego posiblemente se preguntó por qué había nacido así. Era mayor de edad, lo que iba a ocurrir era un milagro divino, y para Dios es una manifestación de su obrar. A quien había vivido en tinieblas, se le iba a conceder una bendición, como era tener vista. Versículo 4. Jesús vinculó a los 12 en el ministerio que el Padre le había encomendado, y era menester hacer las obras encomendadas por él. Juan 5:17. Se hacían las obras mientras el día dura, que tiene que ver con el tiempo de vida. Entonces día también es, como vimos, sinónimo de vida. Y su tiempo concluirá con su muerte, es decir, con la noche. Versículo 5. Jesús había venido para hacer luz del mundo, no solo en el sentido espiritual, sino también en lo material. El ciego estaba privado de ver la luz. Por ende, si quien es la luz del mundo estuviese presente, debía comunicarlo a los ojos inútiles hasta entonces de aquel ciego. Había venido a disipar las tinieblas espirituales del mundo y en sentido material dar la visión al ciego de nacimiento. Jesús es la luz del mundo. El hombre cree que tiene luz, pero solo tiene tinieblas en su vida. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Juan 1:5. El Hijo de Dios descendió del cielo para alumbrar a todo el hombre. Juan 1:9. La sociedad está rodeada de tinieblas, densas en el corazón y la vida de los religiosos de entonces, y rechazaron a la verdadera luz, que es Jesucristo, y que se disipa las tinieblas. Luz es toda obra salvadora que Jesús vino a realizar y que se concluye en su muerte, donde se lleva a cabo el sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. Desglose. Jesús y sus discípulos encontraron un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron quién pecó, él o sus padres. Versículo 2. En la cultura judía asociaba la enfermedad o incapacidad con el pecado original o generacional. Buscaron saber la causa de su sufrimiento. La respuesta de Jesús rompió sus paradigmas y se enfocó en el propósito divino detrás de esa situación. Él les dijo que ni él ni sus padres pecaron. Les afirmó que la voluntad de Dios se lleva a cabo por medio de este tipo de situaciones para que la obra de Dios se manifieste. Versículo 3. Les enseñó que no siempre las enfermedades son consecuencia directa del pecado. En vez de buscar culpables,
estas dificultades son oportunidades para que la gloria de Dios se devele. Las adversidades pueden tener un mayor propósito dentro del plan de Dios. Pablo escribió: y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Después Jesús se enfocó en su misión y el tiempo que tiene para cumplirla. La noche simboliza un tiempo en el que la capacidad de obrar habría acabado. Ya dijimos que es la muerte, destacando que debemos actuar mientras haya oportunidad, es decir, mientras Jesús está disponible para revelarse. Se presentó a sí mismo como luz del mundo, el que trae luz, claridad y revelación a la humanidad, como también lo hará a continuación con el hombre ciego. Aquí es interesante decir algo. En lo personal, yo tengo desde nacimiento un problema visual que me impide tener una vista normal. Propiamente mi graduación es de 20 contra 200. Soy casi un invidente. Pero eso no me ha detenido para realizar cosas en este mundo, ni me detendrá. Todo esto gracias a la voluntad de Dios. No es fácil en su momento estar en un mundo en donde supuestamente todos son normales. Pero siempre Dios compensa, siempre Dios en su momento da determinadas situaciones que gracias a Dios en mi caso me han llevado a hacer lo que ha sido su voluntad y en lo personal y en lo profesional, pues a obtener grandes logros. Muy bien, vamos ahora a continuar con las preguntas. Ya saben que las primeras son de la versión inglesa y española, y las segundas son de la versión inglesa. ¿En qué aspecto de tu vida anhelas claridad o dirección? Cuando fui el pastor de la iglesia El Cordero, aquí en McAllen, una de las cosas que aprendí es que lamentablemente la ignorancia y el fanatismo no son fáciles de erradicar, precisamente porque no hay en su momento la luz, sobre todo del Espíritu, que ilumine a muchas congregaciones. Entonces, quizás lo que me haga más falta a mí en ese sentido es tener esa dirección y esa búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Muy bien. En la segunda, ¿cuándo has visto a alguien tener éxito a pesar de lo que otros puedan llamar una limitación? Reitero, en lo personal, pues yo me considero exitoso en todos sentidos. Y no por tener en su momento o por tener una limitación ha sido el éxito, sino en su momento por el trabajo y por la dimensión de los problemas que ha afrontado, y pese a todas las limitaciones físicas, pues siempre estar seguro de que Dios tiene un propósito para mi vida. Y precisamente es entregarme a ese propósito en compañía de mi esposa. ¿Alguna vez has sentido la luz esclarecedora de Jesús? Sí. Cuando a veces en su momento se presentan circunstancias muy difíciles y sin embargo, al pasar el tiempo, se ve que fue eso un mandamiento de Jesús y que pues quiere que hagamos tal o cual cosa. La sabiduría es lo que también da los argumentos para la verdad. Si alguien tiene la luz, es que alguien en su momento sabe por qué y para qué hace las cosas. ¿Qué quiso decir Jesús al declararse la luz del mundo?
en todos sentidos. Es la luz de la sabiduría, es la luz de la verdad, es la luz de la misericordia. Y ese es precisamente los elementos fundamentales de su brillo. Cuando alguien no tenga esas situaciones, esas características, simple y llanamente no es de Cristo. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedían limosna. Lo que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? 9. Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: yo soy. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. Ya saben que esto es una simple representación. No sabemos ni cómo era físicamente Jesús, ni cómo era menos el que fue bendecido con la vista. Muy bien. Contexto. Sexta señal. En el libro Los Milagros de Jesús Martínez, editorial Lito Art Publicidad, nos dice que ocurrió alrededor del año 30 después de nuestra era. Jesús pasaba cerca del templo cuando se encontró con un ciego de nacimiento que mendigaba a las afueras. Sus discípulos le preguntaron quién había pecado, él o sus padres, lo cual era una creencia de la época, contrario a lo que dice la palabra, Ezequiel 18:20. Jesús le dijo que dicho joven tenía un propósito, como lo tenemos todos nosotros. Mientras Jesús estaba en el mundo era luz, Juan 8:12. Escupió en la tierra, cubrió con ese barro los ojos del invidente y después le ordenó que fuese a lavarse al estanque de Siloé, lo cual escapa al entendimiento humano. Al cumplir esa orden, el joven regresó y ya veía, habiendo sido ciego de nacimiento. 3 veces fue interrogado sobre cómo se había sanado y la respuesta siempre fue la misma. Incluso los fariseos trataron de criticarlo, pero él le responde con argumentos sólidos en pro de Jesús. Versículos 6 y 7. El milagro. Jesús actuó con iniciativa propia. No recibió petición de nadie. Escupir en la tierra, hacer barro y luego pedir al ciego que lo pusiera en sus ojos era violatorio de las reglas del sábado, y desde luego era previsible la reacción de los extremistas judíos. El uso de polvo de la tierra para devolverle la vista a ese ser es como se hizo con el primer humano. Luego lo envió al estanque de Siloé para que se lavara, y no pensara la gente que había recuperado la vista,
por el agua en ese estanque. El lodo que había hecho lo aplicó a los ojos del ciego. No es en el lodo, sino en la fe y la obediencia que tuvo el ciego para conducir a su curación. El barro cierra los ojos, más que da la vista. Pero las obras de Dios son contrarias a la lógica humana. Luego Jesús lo envió al estanque de Siloé para que se lavara, y al regresar ya veía. Es posible que el ciego sabía de los milagros de Jesús. Siloé era una de las principales fuentes de suministro de agua de Jerusalén. Es el único lugar en la Biblia donde se menciona. Está situado debajo de la puerta de la fuente, Nehemías 3:15, al este-sureste de la ciudad. Posiblemente estaba ubicada allí la torre de Siloé, que se derrumbó y causó la muerte de varias personas, Lucas 13:4. Y se tomaba en una vasija de oro, agua para los rituales de la fiesta de los tabernáculos. Medía 25 metros de largo por 5,30 metros de ancho. Su nombre es enviado. Se debía a que era enviada el agua por medio de un acueducto subterráneo que lo abastecía. El milagro operó lejos de Jesús, ya que el ciego fue al estanque, se lavó el barro que tenía en los ojos y regresó viendo. Todo esto por el poder de Jesús. Es la obediencia al Señor el camino para recibir la bendición divina. Regresó al mismo lugar donde estaba Jesús. Ahora ya podía ir solo y regresar del mismo modo, lo cual demuestra lo inmediato que fue la recuperación de la vista. Versículo 8. El autor titula Reacción ante el milagro. A los versículos 8 y 12. En el comentario, el ciego era conocido por los vecinos. Estaba mendigando. Luego no podía pasar desapercibido que ahora veía, lo cual produjo un gran asombro. Incluso dudaron si era la misma persona. Eso era inexplicable, como una persona que pedía limosna ahora viera. Por eso la pregunta retórica. Versículo 9. Unos decían que se parecía, otros que no. Él dijo claramente: yo soy. Los vecinos estaban divididos. Unos lo reconocieron, otros por su confusión e incredulidad no daban crédito a lo que veían. Ese testimonio del ciego es vital para la identificación del hecho y claramente señalar que fue un milagro de Jesús. Él había recibido la vista por obra maravillosa de la luz del mundo. Versículo 10. La gente le preguntó: ¿cómo le habían abierto los ojos? Quería saber cómo había sido aquello de qué manera había recibido ese milagro. Esto salía de la lógica y entraba al terreno de lo sobrenatural. Los cristianos creemos en milagros y estos son sobrenaturales. Versículo 11. El ciego respondía a lo que le preguntaban. Les habló de Jesús, que lo había untado de barro, que había hecho con su saliva, y luego, como le ordenó, ir al estanque de Siloé. Y al lavarse recuperó la vista. No entendía que era el Mesías. Ese nombre pudo haberlo oído por los milagros que había hecho. No le era desconocido, y más cuando regresó al lugar donde lo había sanado. Sin embargo, estaba produciendo un problema legal, porque era sábado y lo que hizo el hombre y Jesús estaban prohibidos y eran tenidas por pecados en un día de reposo. Pese a esto, no podía ni quería ocultar la bendición recibida. Se convirtió en un testigo de Jesús. Recordemos que en la época no había en su momento el testimonio de la mujer.
no valía, no tenía la mujer ningún tipo de derechos, incluso para ser considerada creíble su dicho. Entonces, este fue uno de los testigos más idóneos, porque además había sanado de nacimiento, lo cual para la época era totalmente un milagro. Muchos dirán, no, pero es que ya en la actualidad ya lo hace la ciencia. No es cierto. Están en ciernes de tratar de hacer recuperar la vista, y de lo que tengo conocimiento no hay ninguno que de nacimiento lo haya recuperado, salvo que me equivoque. Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y ungió el desglose, los ojos del ciego con el lodo. Le dijo que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. El hombre regresó pudiendo ver. El lodo que hizo fue medicinal. Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Génesis 2:7. Y aquí lo usa para traer sanidad. El estanque de Siloé se utilizaba en Jerusalén para rituales de purificación, lo que resalta la purificación y renovación que Jesús ofrece. Los que conocían al hombre ciego comenzaron a cuestionar lo sucedido. No podían creerlo. Dudaban incluso de su identidad, de que decían que se parecía, versículos 8 y 9. Esto demuestra la sorpresa e incredulidad ante un milagro. No pudieron creer que un ciego que mendigaba ahora veía. Este milagro hizo que se reconsideraran sus ideas sobre el poder de Dios y su intervención en el mundo. Lo sobrenatural asusta y prefieren aferrarse a sus conceptos antes que aceptar que son testigos del poder de Dios. El hombre sanado dijo, yo soy, versículo 9. Jesús no utilizó rituales complicados o elaborados para devolverle la vista. Él solo obedeció a la palabra divina. Esto también lo identifica como el mensaje, como el Mesías. Este milagro es prueba irrefutable del poder de Jesús. Si se tiene fe y obediencia a Él, llevan a una transformación completa, física y espiritual. Él puede renovar nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Muy bien. 3. ¿Qué rol cumple la obediencia para recibir la iluminación de Jesús? Bueno, aquí el ciego de nacimiento fue obediente y precisamente hizo lo que Jesús le ordenó, y al hacerlo se produjo el milagro. La siguiente, la versión en inglés. ¿Cuáles son algunas maneras en que Jesús nos abre los ojos para ver? Primeramente, la palabra. Si usted en su momento no ha leído la palabra ni entiende su significado, pues siempre va a estar en la sombra. Y en la palabra se ve claramente cómo es la obediencia a Jesús, cómo es la obediencia a sus mandamientos, lo que nos puede iluminar, lo que nos puede en su momento abrir la sabiduría para conocer la verdad. Cuando usted se fanatiza y no cree que la palabra exista, y cuando cree más en los hombres, pues simplemente no es creyente, y menos va a poder usted recibir algún milagro divino. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 30. Este es Juan 9 del 30 al 33. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Imagínense una gente ignorante como era este pobre ciego, porque en aquella época no había ni educación para ellos ni nada. Ahora les esté respondiendo a los fariseos, que eran los doctos de la ley, que se la pasaban día y noche estudiando la palabra. Y no sabían ellos de dónde había salido ni Jesús ni el poder que tenía. Versículo 31. Sabemos de Dios que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad.
Y eso es la enseñanza básica de la palabra, de aquella y de esta época. 32. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si en la actualidad, reitero, no tengo conocimiento de que se haya hecho esto, aún con toda la ciencia que se presume, imaginen ustedes en aquella época. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. El post nos dice, si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacerlo. Este es un portal que es de la Biblia. Muy bien. Ahora vamos a ver el contexto. Versículo 30. Los fariseos criticaban, y esto enfadó al ciego, el cual les decía que cómo era posible que no supieran de dónde vino Jesús, si ellos eran conocedores de la palabra. Ellos ignoraron el milagro de haber dado vista a un ciego de nacimiento. Él le abrió los ojos, no podían entender el hecho de que Jesús hiciese algo portentoso. El lenguaje del ciego es irónico. Ante él estaban los expertos de la Escritura, pero no podían discernir de dónde venía ni Jesús ni el poder. Para el ciego era extraordinario que una persona tuviese el poder de devolverle la vista, y en la actualidad sería igual. Y el que los supuestos sabios no entendieran de dónde viniera, ni por qué lo hacía, ni el poder que tenía, en sí estaba seguro de que Jesús venía de Dios, los cuales los fariseos se negaron a aceptar. ¿Cómo se niegan a aceptar un milagro de ese tipo? Porque el fanatismo, porque para ellos lo importante era lo que ellos creían, no lo que veían incluso. Y así es mucha gente. Pueden ver derrumbarse todo a su alrededor y eso estar feliz jugando golf, como alguno que conozco. Versículo 31. Los fariseos dijeron que no podía venir ese poder, que ese poder de Jesús, pero no podía venir de Dios, y más porque violó el sábado, versículo 16. Pero ciego le refuta, ya que si sabían que Dios no oye a pecadores, Salmo 66, 18, pero en cambio se oye al pecador arrepentido que se vuelve a Él, ni tampoco oye a los hipócritas que se niegan a admitir su palabra y se oponen a su voluntad. Entonces, si alguno es temeroso de Dios y vive conforme a su voluntad, es oído por Él. El sanado sabía el poder de la oración del justo. Proverbios 15, 29. Entonces Jesús era justo y no pecador, lo cual los fariseos no podían entender ni mucho menos admitir. En lugar de estar en su momento criticando a Jesús, era para que estuvieran de rodillas en su momento clamando por la bendición que había recibido ese hombre. Pero no, se pusieron en su momento a criticar. Había violado el sábado. Yo conozco algunos que son así. Versículos 32 y 33. El sanado le argumentó que nunca se había oído que se sanase un ciego de nacimiento. Jesús no hubiese podido hacer ningún milagro que no tuviera precedente si no fuese de Dios. Juan 3:2. Se forma un silogismo. La premisa mayor, silogismo es una figura de la lógica, y espero que muchos de ustedes por lo menos vean qué significa. La premisa mayor dice: solo el hombre piadoso que adora a Dios y hace su voluntad es oído por Él. La premisa menor: si Jesús ha hecho ese milagro, es que fue oído por Dios. Y la conclusión, que es precisamente el resultado de las dos premisas: luego Jesús es de Dios y no puede ser un pecador. ¿Por qué? Porque Dios no lo hubiera oído.
Entonces vemos aquí también la divinidad de Jesús, aunque algunos la nieguen. Muy bien. Reflexión del libro Mitos de que los cristianos creemos y compartimos, de Gary S. Choguerev, editorial CLIE. Tomamos el 1, que dice: la regla de primera mención es un principio de interpretación bíblica. Una regla del estudio de la Biblia es dejar que la Escritura interprete la Escritura. Pero muchos buscan extraer un significado que no es obvio para el lector. E.W. Bullinger dijo que la primera mención de palabras, expresiones y elocuciones son generalmente esenciales para su interpretación. Es una ley que se lleva poniendo en práctica desde hace tiempo y no ha fallado una sola vez. La primera mención de una palabra o expresión o una elocución es clave para su uso y significado subsecuente, o por lo menos una guía en el punto esencial, conectado con ella. Esta suposición se basa en que si con Dios no hay coincidencias, entonces cada cosa que encontramos en la Biblia tiene un significado oculto. Por ejemplo, la serpiente se menciona por primera vez en Génesis 3 y se le representa a Satanás en versículos posteriores. Pero David, Jeremías, dice que adorar se usó en Génesis 18:12, donde Abraham se inclinó ante visitantes sin saber que eran divinos. Y entonces dice que no, que la primera fue en Génesis 22:5. Entonces, serpiente sí funciona, pero para la adoración no. El problema es que no hay ninguna referencia a la regla de la primera mención en la Biblia. Se trata de un argumento a partir del silencio. Pero en realidad ni Moisés, Ezequiel o Pablo la mencionaron para estudiar la Biblia. Incluso los peritos en hermenéutica, que por cierto hay que leerlos, no hablan ni la mencionan. Este principio debe presuponer que los libros de la Biblia están en el orden preciso en el que debían de estar, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero esto es insostenible. Ni siquiera en el canon judío están en el orden. Tiene 24 libros, no 39. Están en orden diferente. Reyes 1 y 2 juntos forman un solo libro. Lo mismo Samuel y Crónicas. Es seguido por Isaías, Malaquías, por los Salmos. Daniel viene después. De Esther, Crónicas 1 y 2 es el libro final del Antiguo Testamento judío. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la primera mención de una cosa? En el Nuevo Testamento, Apocalipsis fue quizás el último libro escrito y Primera de Tesalonicenses fue el primero. Las cartas de Pablo aparecen en orden descendente de tamaño, no de fecha. Otros manuscritos tienen los evangelios ordenados de modo occidental: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Entonces la primera mención tiene que ser una idea secreta que Dios nos da en nuestras Biblias protestantes impresas, pero que no le dio a Israel o a la iglesia primitiva. Ahora, la primera mención lleva a la gente a ignorar el contexto. Por ejemplo, Elohim aparece en Génesis 1:1, el verdadero Dios, el creador. En los 10 mandamientos se aplica a los otros dioses, Éxodo 23, a los ángeles, Salmos 8:5, a los jueces humanos, Salmos 82:6, y estos significados se basan en sus contextos. No es la primera mención, pero no podemos hacer ambos. Por ejemplo, en Génesis 22:13, Abraham vio entre los arbustos a un carnero enredado por los cuernos. Pero en Apocalipsis 13:1, la bestia tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Pero los resultados son diferentes. No tienen el mismo significado. El
El objetivo de la hermenéutica es llegar al significado real de la Biblia, de la manera que la Biblia indica. Entonces, las reglas artificiales e indemostrables, como esta primera mención, pueden alejar al creyente del estudio cuidadoso de la palabra en su contexto. Si usted ve la escritura sin su contexto, pues simple y llanamente no le va a entender jamás, por la sencilla razón de que toda la escritura, inclusive en su cuestión semántica, tiene que verse en armonía con el momento en el cual fue escrito, en el lugar, la geografía, usos, costumbres, etc. Si no es así, pues simplemente está perdiendo su tiempo y haciendo elucubraciones como esta. En conclusión, primero, la Biblia no habla en ninguna parte del principio de la primera mención. Hay que importarlo al texto bíblico. 2. Los autores de la Biblia no utilizan este principio en ninguna parte. 3. A veces da lugar a interpretaciones descontextualizadas o forzadas. 4. Si una regla funciona solo ocasionalmente e incluso entonces parece caprichosa, entonces no es una regla. Desglose. El hombre respondió con ironía a los líderes religiosos, diciéndole que ellos eran expertos y cómo es posible que no supieran de dónde viene este sanador ni su poder. Él respondió: a mí me abrió los ojos, versículo 30. Estaba perplejo. Era una prueba del poder divino de Jesús, y el hecho de que los poderes no pudieran discernirlo resalta su ceguera espiritual. La verdadera percepción espiritual no depende del conocimiento religioso, sino de la experiencia directa con el poder de Dios que vino por la luz de Jesús. A él se le abrieron los ojos inclusive espiritualmente. Él les dio una lección a los fariseos. Les dijo que Dios no oye a los pecadores, pero si son temerosos de Dios y hacen su voluntad, ahí se oye, versículo 31. Era lo que creían los judíos. Dios solo oye a las oraciones de los justos y obedientes. Los líderes acusaban a Jesús de pecador y ellos se creían ser justos, pero les afirmó que Jesús sí estaba en una relación correcta con Dios, ya que le había respondido a su favor. Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces Jesús no puede ser un pecador, y las cosas de Él son una manifestación de su relación íntima con Dios y de que Él es también Dios. Nunca un hombre ciego de nacimiento se había sanado, y esto solo lo pudiera hacer quien era el enviado por Dios. Esta es una defensa clara y lógica de la divinidad de Jesús. Por Él, la evidencia de su poder, buscando traer luz y salvación al mundo. Recordemos que también estaba predicho en su momento, profetizado en el libro de Isaías. ¿Cómo es posible que los fariseos, conocedores de la ley, no hubieran visto lo que estaba manifestándose a sus ojos? Porque si estaba cumpliendo las escrituras era para tenerlo por Mesías, pero no. Y es lo que también pasa con el fanatismo. El fanático no ve la verdad, solo sus sentimientos, solo sus pasiones. No le interesa la objetividad, y eso trae serias consecuencias. Ahí pregúntenle al país. 4. ¿Cómo podemos disipar la oscuridad en el mundo alrededor nuestro? Primeramente con la luz de la sabiduría que viene de Jesús. Si nosotros no investigamos, si nosotros no somos objetivos, si nosotros no somos pragmáticos, simple y llanamente viviremos en las tinieblas del fanatismo. ¿De qué maneras podríamos ser vulnerables a visiones falsas de Dios si no mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús? Bueno, por ejemplo, lo que hacían los fariseos de su época. Les interesaba más las reglas que ellos mismos pusieron sobre la interpretación del sábado que el milagro que estaban viendo.
vean como algo evidente, como que un ciego de nacimiento le devolvieran la vista, para ellos pasaba desapercibido porque era un pecador, pero como un pecador podía hacer ese milagro. ¿Cuál es el propósito principal de la luz de Jesús? La luz es sinónimo de verdad. En el mundo liberal, el que tiene luz es aquel que tiene sabiduría, y Jesús era la sabiduría personificada. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener una iluminación? Es conducirse y andar ¿en dónde? En la verdad. Si no es así, usted está más oscuro que nada. ¿Cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de esta sexta señal de Jesús? Que si obedecemos el llamado y mandamiento de Jesús, que si obedecemos la voluntad de Dios, sus normas, su palabra, entonces podemos recibir la bendición divina, que en este caso fue la vista. No se le dio una gran fortuna, pero se le dio la posibilidad en su momento de que pudiera ver. Quisiera poder decirles de que en lo personal este tipo de lección me llega mucho, porque en lo personal, si no puedo ni siquiera tener una vista medianamente normal, pues Dios me ha demostrado que aún así se pueden hacer grandes cosas. Muy bien. ¿Todos? Qué bueno que está mi ingeniera de sonido. Juan 9:34. Ellos le replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Juan 9:34. Podríamos decir que les dio una felpa, porque básicamente les demostró que Jesús venía y era de Dios. Muy bien, vamos por último a dar una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos enseñaste a través de esta lección que los milagros son reales, pero el fanatismo niega los milagros y niega tu verdad divina. Por eso los fariseos jamás vieron que ahí se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, porque precisamente Jesús, el Mesías, es la luz del mundo, que vino a quitar y a disipar las tinieblas de su tiempo, y aún lo sigue haciendo en la actualidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Disculpen que lo haya subido hasta el martes. Que Dios los bendiga.